Carlos Lleras, viva voz. Discurso del reloj, 21 de abril de 1970. Comentario introductorio del político y nieto del expresidente, Dr. Germán Vargas Lleras. Sin lugar a dudas, el discurso de Carlos Lleras Restrepo, pronunciado el 21 de abril de 1970, más conocido por los colombianos como el discurso del reloj, es su más recordada locución pública y, por qué no decirlo, de la historia reciente del país. Recordemos el momento en que se produjo esta intervención. 2 días antes se habían llevado a cabo las elecciones presidenciales entre Misael Pastrana Borrero y el general Gustavo Rojas Pinilla. Los márgenes entre los dos candidatos eran muy estrechos y en la noche del 19 los resultados parciales favorecían a Rojas. Sin embargo, con la consolidación de nuevos datos, en especial los procedentes del departamento de Nariño, la tendencia cambió. Y esta circunstancia fue interpretada por los seguidores del general Rojas como la prueba de que un posible fraude se había orquestado y signaban la responsabilidad en el jefe del Estado. Bastaba conocer a Carlos Lleras para darse cuenta de la infamia de esas afirmaciones. También los partidarios de Rojas hicieron entonces un llamado en todo el país para que se desconocieran los resultados de los comicios. El clima que reinaba en el territorio nacional era de verdadera agitación, muy delicado. Para el momento del discurso, ya se presentaban en distintas regiones manifestaciones inequívocas de una revuelta popular de gran envergadura, animada por la Alianza Nacional Popular del mismo Rojas, y esta amenazaba con poner en entredicho la estabilidad institucional y la paz política que venía reinando en Colombia desde la instauración del Frente Nacional. No resulta exagerado afirmar que aquella noche del 21 de abril de 1970, sin el liderazgo firme de Lleras, los colombianos habrían revivido hechos tan lamentables de desorden y anarquía como los que tuvieron lugar el 9 de abril de 1948. En el discurso que estamos comentando, improvisado como todos los que regularmente dirigía Lleras a los colombianos y que se hicieron famosos por siempre comenzar con la frase de amigas y amigos, el presidente le recuerda a la ciudadanía que él brindó todas las garantías a los candidatos. También en ese discurso se descalifica con vehemencia el comunicado firmado por los más prominentes adherentes de Rojas, en los que se invitaba, como ya dijimos, a una insurrección general contra el gobierno. Y con el carácter que el país siempre le conoció, afirmó: el país sabe que puede creer más en mí que en cualquiera de los firmantes de ese papel, y a no dudar lo que los colombianos le creyeron mucho más a él. Para controlar el orden público, decretó el estado de sitio y, haciendo uso de tal mecanismo, pronunció la famosa frase que aún retumba en la memoria de los ciudadanos que frente al televisor lo vieron. Se quita él el reloj, lo muestra a la cámara y con esa voz pausada que le era característica advierte: en cuanto hace al caso de Bogotá, advierto lo siguiente: son las 8 de la noche, a las 9 no debe haber gente en las calles. El país entero obedeció. Lo que Lleras denominó intentos por incendiar el país fracasaron, para bien de la República, gracias a su inquebrantable liderazgo. Y es que el respeto a la ley y lo que él denominaba la disciplina social fue permanente en su proceder como hombre público y también como periodista. Es así como la historia nacional recordará esas palabras, lo mismo que la imagen indeleble de Lleras mirando su reloj. La encarnación misma de la autoridad presidencial fue lo que Lleras transmite en este discurso. Oigámoslo entonces.
Esta noche me dirijo a los colombianos no solo invocando el título de amigas y amigos que he empleado en anteriores conversaciones con ellos. Quiero hacer un llamamiento a todas las gentes de bien del país, a todos los ciudadanos y ciudadanas, amantes de la paz, que deseen seguir viviendo en una república de leyes y dentro de la convivencia, haciendo un esfuerzo común por el desarrollo económico y el bienestar social, y que deseen no caer en la anarquía, no volver a vivir las horas negras de la falta de libertad y del abuso, y otras horas peores, las del total desorden que algunos están preparando. El país es testigo de que he querido rodear el proceso electoral de las mayores garantías. Hace poco, en una larga rueda de prensa ante periodistas nacionales y extranjeros, expliqué hasta el cansancio esas garantías. Expliqué el sistema electoral colombiano, disipé las dudas y contesté las preguntas no siempre bien intencionadas, sino maliciosas de algunas personas que quieren contribuir a la labor de confusión y de desorden que se está preparando desde hace tiempo en la República. Expliqué allí cómo se había nombrado la comisión que solicitó, entre otros, pero en primer término, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, de personas de la mayor prestancia nacional, para vigilar la manera como se están recibiendo los datos de la registraduría, cómo se están dando los informes de la registraduría, y también expliqué que esas mismas personas van a ejercer vigilancia sobre la manera como se reciban los datos de los escrutinios del próximo domingo, con facultad para solicitar cualquier aclaración y para solicitar cualquier investigación donde noten una maniobra sospechosa o siquiera una sombra de algo sospechoso. Al propio general Rojas Pinilla le manifesté esta mañana por teléfono que no me había sido posible consultar con él, como no me fue posible consultar con los otros candidatos, los nombres de esas personas notables que van a ejercer la vigilancia adicional sobre el proceso electoral, y le pregunté si le satisfacía el nombre del doctor Ortiz, a quien nombré porque había sido pasado por doña María Eugenia Rojas de Moreno Díaz como un candidato del rojismo en el ala conservadora para una posible designación de delegado presidencial. El general Rojas reconoce las virtudes del doctor Ortiz, sin embargo me expresó su deseo de tener una persona más íntimamente vinculada a ese movimiento, y yo le pedí que la escogiera libremente, que yo estaba dispuesto a nombrar a la persona que él escogiera, porque deseaba que todo este proceso se cumpliera dentro de la mayor limpieza,
a la clara luz meridiana. Después le he renovado mi petición de envío de nombre a través de un altísimo intermediario. Sin embargo, hasta el momento no he recibido ese nombre, pero en cualquier instante en que se me envíe, habrá ese nombramiento. Por lo demás, personas íntimamente vinculadas al movimiento del señor general Rojas Pinilla han estado vigilando celosamente en la registraduría, sin que nadie se oponga a ello, todo el recuento de los datos. No es cierto que en ningún momento hayan estado ausentes los representantes de la ANAPO del recuento de los datos en la registraduría. Como no van a estar ausentes de los escrutinios el próximo domingo, porque tienen el derecho de nombrar sus testigos, derecho que el gobierno reconoce y hará cumplir. Lo que todo el gobierno ha querido es que el país siga viviendo dentro de la ley y dentro de la paz, y que todo el mundo se someta al imperio de la Constitución. Cualquiera de nosotros puede tener sus preferencias respecto de candidaturas en vista de los antecedentes de los candidatos. A uno les puede gustar más una persona, a otros otra, encontrar más conveniente para el futuro del país una que otra, pero lo que sí reitera el gobierno, como lo reiteró esta tarde ante la rueda de periodistas, es que ha cumplido celosamente con la ley, que no hay un solo elector anapista que pueda alegar que las Fuerzas Armadas o la policía le impidieron el acceso a las urnas, que no hay un solo funcionario nacional que pueda alegar que se le intimidó amenazándolo con hacerlo destituir de su puesto, y que si hubo algunas quejas, muy pocas en los departamentos, estas se investigaron en varias ocasiones con resultados que mostraban que las quejas eran infundadas, y en otras de que se trataba de minúsculas cosas, de esas que acostumbran en ciertos sitios cometer todos los grupos, pequeñas cosas burocráticas sin mayor trascendencia. Yo estaría dispuesto y estoy dispuesto, y lo haré ante el Congreso de la República, a someter el resultado de todas esas investigaciones para que se juzgue si en alguna ocasión en toda la historia del país ha habido mayor limpieza, mayor rectitud, más voluntad de no ejercer ninguna presión indebida, ni usar de los atributos del mando para producir determinado resultado. Sin embargo, se está gestando, o se tenía gestado y se está preparando para llevarlo a su culminación, un movimiento subversivo que, hasta donde llegan los informes verídicos que yo poseo, sería el más grave que se hubiera registrado en el país. No hay que dejarse engañar, y yo no me dejo engañar, porque para algo me ha de servir la experiencia de la vida, de ciertas maniobras externas. Se puede conversar cordialmente, se puede hacer el simulacro de estar interesado en los resultados electorales, yendo a la Registraduría Nacional, mandando delegados. Se pueden hacer manifestaciones que a la menor exhortación retroceden un poco, sin perjuicio de que más tarde, a medida que va cundiendo la noche, como está pasando hoy en Bogotá y como pasó ayer, degeneren en azonadas, en saqueos, en pedreas. Pero no hay duda ninguna, todos los síntomas lo muestran, de que se prepara un levantamiento subversivo, de que se prepara un derrocamiento del orden constitucional. He analizado esta situación con mucha serenidad, con mucha calma, y con distintos grupos de personas, y naturalmente con el Consejo de Ministros,
y con los altos mandos militares y de la policía. Pero por si algo faltara para comprobar las múltiples informaciones que me llegan de todo el país, para comprobar que se está creando el ambiente para el momento en que se dé la orden del desorden general, con manifestaciones que están prohibidas, pero se está sentando el presidente de que a pesar de estar prohibidas se celebran. Aprovechando el que no hayamos querido hacer uso de la fuerza en la escala en que podemos hacerlo, si algo faltara, digo, para comprobar esas informaciones, ahí está el comunicado expedido por el Comando Nacional de Acción de la Alianza Nacional Popular, o sea, la ANAPO, que leí hace pocas horas en la rueda de periodistas, pero que quiero repetir para que lo conozca bien el país y medite sobre el alcance de cada una de sus palabras. Allí se dice: el Comando Nacional de Alianza Nacional Popular declara que el gobierno oligárquico que explota a Colombia, después de haber preparado un escandaloso fraude que está acabando de consumar, pretende ahora imponer al país un resultado electoral que burla la opinión inequívocamente expresada en las urnas por la abrumadora mayoría nacional. Que el presidente electo de Colombia es el general Gustavo Rojas Pinilla. Que no reconocemos un fallo diferente al triunfo de esta candidatura y que estamos tomando medidas necesarias y eficaces para impedir que la oligarquía le robe el poder al pueblo. María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, Saúl Charris de la Hoz, Manuel Bayona Carrascal, José Ignacio Vives Echeverría, Samuel Moreno Díaz, Mosés Taruz, Jaime Piedrahíta Cardona, Milton Puentes, Carlos Monroy Reyes, Fernando Pardo Quintana, Benjamín Burgos. Secretarios ejecutivos: Arturo Villegas Giraldo, Hernando Forero Gómez. Para esta declaración se hizo venir de fuera de Bogotá algunos de los miembros del Comando Nacional de la ANAPO que se encontraban en los departamentos. Esta es una declaración abiertamente subversiva. Basta leer su texto. Yo ya expliqué suficientemente cuál es el proceso electoral colombiano. Aquí existe un mecanismo electoral independiente del gobierno, que es el que realiza los escrutinios y el que expide las credenciales. Es más, conversando con los magistrados del Consejo de Estado, estos me insinuaron la conveniencia de que se dictara un decreto para acelerar los trámites ante el Consejo de Estado, por si cualquier grupo político quería demandar la elección presidencial o cualquiera otra, de manera que la elección presidencial, el fallo del Consejo de Estado, que es un tribunal completamente independiente del gobierno, pudiera producirse antes del 7 de agosto. De manera que hemos rodeado de todas las formalidades jurídicas rectamente practicadas la actuación del gobierno y de todas las autoridades. Yo he creído, y así se lo he expuesto a los señores ministros del despacho y a los altos mandos militares, que la salvación de Colombia
el evitarle grandes males, irreparables males a la República, se tiene que fundar en tres bases. Primero, la práctica de una completa honestidad en materia electoral y de una obediencia rigurosa a la Constitución. Y esto trae como consecuencias el vigilar celosamente, con participación de los testigos de todos los candidatos, los procesos de escrutinio, y el investigar de manera muy rígida cualquier intento de fraude. Yo, y así se lo manifesté al general Rojas, quiero dejar la investigación de cualquier intento de fraude en una autoridad independiente de mi mandato y que ha mostrado su independencia, como es el Procurador General, de manera que si se presentara cualquier denuncia de fraude, acudiría al Procurador para que dirigieran la investigación del delito con plena libertad, como se la he dado siempre que se ha presentado cualquier situación en que tenga que recurrir a la Procuraduría General. Y desde luego el cumplimiento fiel de la Constitución, como lo he repetido en la rueda de prensa. Quien gane las elecciones recibirá el poder el 7 de agosto. Y lo recibirá porque yo soy hombre que juré cumplir la Constitución, soy fiel a mi palabra y soy un demócrata. Y además porque estoy seguro de que el país no toleraría ninguna clase de abusos. No toleraría un quebrantamiento del orden constitucional hecho por el mandatario, como no lo va a tolerar hecho desde fuera del poder. ¿Que gana el general Rojas Pinilla? Muy bien. Yo cumpliré la Constitución como la cumpliría con el doctor Pastrana Borrero, o la hubiera cumplido también con el doctor Belisario Betancourt o con el doctor Surdés, o con cualquiera otra persona, inclusive con el camarada Gilberto Vieira. El juego democrático tiene sus consecuencias. Cuando se entra en el juego democrático se tiene que estar resuelto a acatar el resultado de las urnas. Que no gana las elecciones al general Rojas Pinilla sino otra persona, pero ese entusiasmo desbordante, pero que yo sé que está bien dirigido, que obedece a consignas precisas, quiere desconocer el resultado de las urnas, pues mi obligación como mandatario es hacer acatar el resultado de las urnas. Aquí, en cuanto de mí dependa, en cuanto dependa del gobierno todo, que está perfectamente unificado, y dependa de las fuerzas militares y de las fuerzas de la policía, que también están unificadas, no alrededor de una persona, porque en una democracia no es alrededor de las personas que se unifican las instituciones, sino es alrededor de la Constitución Nacional. Las fuerzas militares y de policía están obedeciendo la Constitución Nacional. Y están obedeciéndolas fielmente, tanto más cuanto que ellas han podido apreciar, todos sus jefes han podido apreciar en el trato conmigo, que como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ejerzo esa comandancia suprema de manera honesta. No la ejerzo para dar órdenes arbitrarias, la ejerzo para hacer cumplir la Constitución. Sería tan grave que no se posesionara el 7 de agosto quien resulte legítimamente electo, como el que se intentara derrocar al gobierno legítimo elegido en 1966 antes de terminar su mandato. Yo ya lo he dicho ayer y hoy en la rueda de periodistas, y lo repito ahora. Aquí se sostendrá la Constitución y yo permaneceré en el mando hasta el 7 de agosto, si es que estoy vivo, pero yo no saldré de palacio sino muerto.
De esto debe quedar notificado tanto los que quieren hacer desorden como el país que quiere acompañar la guarda de la paz y la guarda de la Constitución Nacional. He dicho que la primera base es esa de la absoluta honestidad electoral y del cumplimiento de la Constitución. Hay una segunda base, el de hacer una política de entendimiento, de contacto, generosa y útil, y atender las indicaciones que se quieran hacer para prevenir cualquier abuso. Y yo he estado tratando de hacerla. Me he puesto en comunicación con todos los candidatos, y muy particularmente con el señor general Rojas Pinilla, para decirle: denúncieme cualquier abuso. Si usted cree que hay alguna medida adicional que tomar para impedir cualquier fraude, para impedir cualquier deformación de la voluntad popular, comuníquemela, que estoy dispuesto a tomar todas las medidas que sean indispensables para que la voluntad popular no se altere, la expresión de la voluntad popular no se altere. Y hoy repito públicamente esa manifestación. Como repito públicamente que no se interrumpirá el proceso electoral, a pesar de las medidas que más adelante anunciaré para conservar el orden público. Se harán los escrutinios con asistencia de testigos de todos los candidatos. Se llevarán a efecto dentro de la mayor honestidad. Y quien resulte electo les pedirá el poder electoral, que es el que puede expedirlo, el título de presidente de la República. No habrá lugar a deformaciones sobre el particular. Carecen en absoluto de toda veracidad las frases mentirosas consignadas en esta proclama sobre que el gobierno está preparando un fraude que se está acabando de consumar. Esa es una afirmación completamente falsa y que rechazo de la manera más enfática. Y el país sabe que me puede creer más a mí que a cualquiera de los firmantes de este papel. Y fuera de esa política de cordial atención a todas las quejas, de cordial entendimiento y acercamiento de todos los grupos, invocando el bien supremo de la paz nacional, que no podemos sacrificar. Si es que no recuerda el país el calvario por el cual pasó, no se acuerdan las gentes en los campos y en las ciudades de cuánto sufrieron en las épocas de enfrentamiento absurdo de los partidos y en las épocas de la violencia. Es que vamos a cambiar la violencia política que tuvo caracteres tan crueles por otra violencia que no las tendría menos crueles, que es ese enfrentamiento artificial de clases. Y digo artificial porque dentro de quienes predican que se trata de un movimiento de reivindicación del pueblo contra las oligarquías opresoras, hay personas muy ricas, principiando por el general Rojas y su familia. Hablar contra las oligarquías opresoras. Saúl Charri de la Hoz, terrateniente en el Atlántico. Señor Moses Tarud, que todo el mundo sabe que es un capitalista del Atlántico. Benjamín Burgos. Si los Burgos han sido los eternos mandones en el departamento de Córdoba. Y así podríamos seguir con otras muchas personas de diferentes grupos políticos. Se está tratando de crear una lucha social absolutamente injustificada, porque se está tratando de crear contra el movimiento del Frente Nacional que le devolvió la paz al país, contra el movimiento de la transformación nacional que ha procurado destinar la mayor cantidad de recursos y de esfuerzos a la redención de las clases pobres. Y si esa redención no ha ido más deprisa, no es por culpa mía, sino porque muchas de las personas que figuran hoy alegando que hay que mejorar la condición del pueblo con un movimiento subversivo,
no han dejado desarrollar el movimiento de avance y de transformación hacia la sociedad igualitaria que he predicado incansablemente en todas las plazas del país durante 3 años y medio. Yo le quiero hacer un llamamiento al pueblo pobre colombiano, al pueblo desposeído, para que señale actos míos contrarios a esas clases más desposeídas. Algunas veces he tenido diferencias con los sindicatos, sin embargo los he ayudado mucho. Les he pedido que tengan moderación porque hay gentes más pobres que ellos. Y me han hecho caso, y muchas veces han cooperado conmigo, y hemos tenido buenas relaciones. Y así podría decir, ¿quién se ha ocupado, sino este gobierno, de la organización de las clases pobres campesinas, para que puedan defenderse de la explotación tradicional de los caciques y puedan llegar a tener un pedazo de tierra que todavía les quieren negar en algunas partes las mismas personas que dicen que van a hacer la revolución social contra la oligarquía? Pues sí, esa paz no se puede alterar. El nombre del país, conquistado con tanto trabajo en el extranjero, país que se mostraba hoy como modelo de una buena administración, como un país ordenado, tranquilo, democrático, donde se podía trabajar en paz, eso no se puede destruir. Nuestra obligación, la obligación no solo del gobierno, sino de todos los ciudadanos, es no dejarla destruir. Y la tercera base, ¿cuál es? Pues la tercera base es tomar todas las medidas jurídicas y de hecho fundadas en disposiciones jurídicas naturalmente que sean necesarias para mantener la paz y el orden. Porque si las prédicas no bastan, si los llamamientos a la cordialidad no bastan, si la seguridad de que se cumplirán todas las formalidades legales no bastan, pues habrá que emplear los instrumentos que previó la Constitución, y de eso deben estar seguros todos. No vacilo en emplearlos. Mi deber como mandatario de la República es emplear todos los instrumentos que me da la Constitución, hasta el último, y emplearlos si es necesario con la máxima severidad y la máxima energía. Y yo, Dios mediante, no habré de fallar en ese empeño. Juré cumplir la Constitución, y uno de los deberes que me impone la Constitución es el mantenimiento del orden y de la paz colombiana. Y además, mis sentimientos de cristiano, mis sentimientos humanitarios, me imponen la obligación de defender al pueblo colombiano contra una nueva etapa de desorden y de anarquía. Yo no voy a permitir que ni en la ciudad ni en los pueblos se vuelva a introducir la violencia. Y en esa gran labor, en esa insigne y noble labor de mantener la paz colombiana, me acompañan afortunadamente las fuerzas militares y la policía, y me va a acompañar la gran mayoría del país. Yo estoy seguro de que la gran mayoría colombiana, alertada como la estoy alertando esta noche contra lo que le quieren hacer, sabrá organizarse y ponerse al lado del gobierno para ahogar cualquier intento de desorden. ¿Cómo lo vamos a ahogar? Dicho esto, no le extrañará ya a nadie saber que en posesión de suficientes datos que nos permiten saber que hay una gran conmoción nacional y un plan para turbar el orden público, desde el día de ayer pedí al Honorable Consejo de Estado que estudiara la situación y me diera su concepto sobre si se reunían las condiciones que la Constitución exige para turbar el orden público. El Honorable, para declarar que hay una turbación del orden público y decretar el estado de sitio. El Honorable Consejo de Estado, por unanimidad de votos, dio concepto favorable a la declaratoria del estado de sitio.
Sin embargo, a pesar de que el decreto se firmó por todos los ministros desde la noche de ayer, porque conocíamos ya muchas informaciones, yo esperé que mis gestiones políticas, mis intervenciones, hicieran innecesaria esta medida. Desgraciadamente, los datos que estamos recibiendo hora por hora nos confirman en que avanza aceleradamente la idea de un levantamiento bastante general en el país. Yo no puedo demorar un momento más. Esa medida de prevención, y se acaba de enumerar y expedir el decreto que declara que está turbado el orden público en la totalidad del país y que se ha decretado el estado de sitio. Ese decreto tiene vigencia inmediata. El país queda notificado de que se encuentra bajo las normas de la normalidad marcial, que confieren al gobierno la facultad de emplear todos los medios que permite la guerra entre naciones, con el objeto de reducir a la impotencia cualquier intento de subversión o de debelarla. A este decreto naturalmente seguirán varias órdenes y seguirán varios decretos complementarios. No estoy dispuesto a que incendien al país con informaciones tendenciosas, y a pesar de mi apego inmenso a la libertad de expresión, esta noche misma quedará establecida la censura en las radios. Desde ahora les notifico a la radio que cualquiera que intente propagar órdenes de subversión o alarmar será clausurada definitivamente, perderá para siempre los canales que tenga adjudicados. Que se cuiden pues todos los gerentes de las empresas de radio contra las indiscreciones o las infiltraciones que puedan ocurrir en el personal subalterno. Y como yo no quiero que, al igual que ocurrió en el día de ayer, cuando van cayendo las sombras de la noche turbas de maleantes, empiecen a saquear almacenes y a romper vitrinas, he declarado el estado de queda en la capital de la República y he autorizado con el señor ministro, los señores ministros del ramo, señores ministros de Gobierno y Defensa, a los gobernadores de los departamentos y a los alcaldes municipales para que impongan el toque de queda a la hora que crean conveniente y en el momento en que lo juzguen necesario. En cuanto hace al caso de Bogotá, son las 8 de la noche. A las 9 de la noche no debe haber gente en las calles. El toque de queda se hará cumplir de manera rigurosa y quien salga a la calle lo hace por su cuenta y riesgo, con todos los azares que corre el que viola en estado de guerra una prescripción militar. Repito, son las 8 de la noche. Las gentes tienen una hora para dirigirse a sus hogares. El que se encuentre fuera de sus hogares a esa hora será apresado. Si trata de huir o pone resistencia, lo hace por su cuenta y riesgo, corriendo los peligros consiguientes. A estas medidas probablemente seguirán otras, porque estoy resuelto a develar todo intento de subversión. Y repito, paralelamente a este ejercicio necesario de la autoridad, se cumplirá con testigos de los candidatos, con testigos de la prensa extranjera, a la luz del día, porque sobre eso sí no habrá censura, el proceso electoral. Para lo único que no habrá censura de ninguna clase, no lo habrá sino para las cosas que puedan afectar el orden público. Para lo que no habrá censura de ninguna clase será para las informaciones o para los reclamos electorales. Sobre eso voy a impartir órdenes terminantes a la prensa, a los censores de prensa. Informaciones electorales, reclamos electorales,
libertad completa. Yo no quiero que se pueda pensar que el proceso electoral está interrumpido por el estado de sitio, que el estado de sitio se ha decretado para tapar cosas. No, se va a seguir el proceso electoral normal. El estado de sitio es para conservar la paz y el orden, no para ninguna otra cosa. Así lo dispone la Constitución. Yo, que soy un servidor de la ley como abogado que he sido, no emplearé el estado de sitio abusivamente, lo emplearé de manera exclusiva para aquello para lo cual lo consagró la Constitución, es decir, para poner fin a la conmoción, para impedir cualquier turbación del orden público o para restablecer ese orden. Inmediatamente que ese es el peligro, el estado de sitio será levantado como es natural. Además, todos los decretos que dicte el gobierno serán enviados según lo ordena la reforma constitucional propuesta por el gobierno al Congreso y que fue aprobada en 1968. Los decretos serán enviados a la Corte Suprema para que juzgue de su juridicidad. No habrá arbitrariedad. El gobierno se somete al orden jurídico. La Corte Suprema podrá anular los decretos del gobierno si los encuentra abusivos, si encuentra que se salen de las atribuciones que puede ejercer legítimamente dentro del estado de sitio, como tampoco se dictarán normas que le impidan al Consejo de Estado juzgar sobre la juridicidad de los actos del gobierno. El orden jurídico se mantendrá, el gobierno se mantendrá sujeto a la tutela de los jueces, a la tutela del contencioso administrativo sobre todos sus actos, como estarán sujetos a la tutela del contencioso administrativo, según lo ordena la ley, los procesos electorales. Hechas estas comunicaciones al país, yo quiero pedir, repito, a todos los hombres de bien de Colombia, a todos los ciudadanos y ciudadanas que se preparen a apoyar al gobierno en el mantenimiento de esta política, que se pongan de acuerdo. Necesitamos el apoyo popular para mantener la paz, para crear un clima de paz. Y yo estoy seguro de que lo vamos a obtener. Atrás las cobardías. Aquí no nos podemos dejar dominar de un grupo de audaces perturbadores. Aquí la inmensa mayoría nacional es una mayoría honesta. Y esa mayoría honesta va a demostrar que se impone, que aquí no se puede dar un golpe de mano contra las instituciones. Prepárense todos los hombres y mujeres y todos los ciudadanos. Advierto que si es necesario, si se quieren hacer paros ilegales, si se quiere perturbar la vida económica del país, decretaré el reclutamiento obligatorio de quienes se declaren en paro, y quien no obedezca el llamamiento a fila será considerado como desertor y juzgado en consejo de guerra. Desde luego, uno de los decretos que se dictarán esta noche será el que establezca los consejos de guerra para que la justicia militar juzgue todos estos casos. Que no se me preparen artimañas, ni paros, ni se trate de paralizar económicamente al país. Como no se trate de producir tampoco carestías artificiales para exacerbar a las gentes, porque otro de los decretos dará facultades a los alcaldes y gobernadores para tomar todas las medidas que eviten el acaparamiento, que eviten el ocultamiento de víveres, que eviten la violación de las disposiciones sobre precios. Se tratará de mantener la mayor normalidad en la vida económica nacional. Yo lamento, como el que más, haber tenido que hacerle estos anuncios al país. Durante 3 años y 8 meses he laborado sin tregua por elevar el prestigio internacional de Colombia, por mostrar que aquí esa fama de violencia, esa fama de desorden eran cosas del pasado, por desterrar la mala prensa, por crearle un buen nombre al país después de que se le había desacreditado tanto por algunas gentes interesadas en hacerlo. Creo que conseguí esos propósitos. La reputación internacional del país
era y es excelente. Su crédito internacional es excelente. El próximo presidente podía contar, y yo creo que puede seguir contando, con recursos abundantes conseguidos por este gobierno, no para utilizarlo este gobierno, sino porque yo me he sentido con la obligación de preparar el porvenir y de dejar recursos conseguidos para que no se vea en afán en mi sucesor, cualquiera que él sea. Yo no puedo distinguir, yo no puedo sacrificar el bien de Colombia a mis simpatías personales. Por eso, nunca vacilé, aún sin saber cuál sería el resultado del proceso electoral, en seguir trabajando por conseguir los empréstitos, por dejar arregladas las situaciones. Y aún en los momentos, el domingo, en los momentos en que se llevaban a cabo las elecciones, el Consejo de Ministros estaba dando su aprobación, sujeta naturalmente a la confirmación de quien resulte electo, a contratos de empréstito muy considerables. Que es el bien de Colombia lo que queremos cuidar, es la posibilidad de que la gente pueda seguir trabajando. ¿Se va a romper ese crédito internacional con un desorden? ¿Se va a tener que volver a racionar drásticamente las importaciones? ¿Vamos a producir más desempleo? ¿Agregarle mayores males al pueblo colombiano? ¿Agravar las cosas contra las cuales hemos venido luchando, contra esos desequilibrios del desempleo, de la falta de exportaciones suficientes, del excesivo crecimiento demográfico que hace que los ingentes esfuerzos hechos por la educación y la salud aparezcan siempre insuficientes? ¿Se va a quebrar eso? ¿O quiere el pueblo colombiano seguir viviendo en paz? Yo creo que quiere que cada hombre y cada mujer de Colombia tome esta noche la decisión irrevocable de mantener la paz contra los aviesos propósitos de quebrantarla. Que cada hombre y cada mujer se convierta en un soldado de la libertad, de la justicia y de la paz en el país. Yo espero que contaré con Colombia. Colombia no le puede fallar a su destino, que es el de ser una república de leyes, civilizada y pacífica, que no cae fácilmente en la aventura, que no cae fácilmente en la anarquía, porque un grupo de irresponsables quiera empujarla a ella. De antemano agradezco la adhesión que sé que habré de recibir, fervorosa y aplastantemente numerosa, de toda la ciudadanía colombiana, cualquiera que sea la forma que haya votado. Yo estoy seguro que aún entre las gentes que votaron por el señor Rojas Pinilla, por una razón o por otra, no quiero discutirla, hay miles y miles, yo creo que la inmensa mayoría, que lo que quieren es la paz, y que no estarán dispuestos a entrar en aventuras. No se dejen arrastrar, señores obreros, no se dejen arrastrar las clases pobres a aventuras descabelladas, porque si tenemos que reprimirla, estén seguros de que quienes les invitan a la aventura serán los primeros en poner pies en polvorosa, como lo hacen siempre. A esos no les pasa nunca nada. A los que les pasa es al transeúnte que inadvertidamente le toca un balazo en la calle, al que le pegan una puñalada, como pasó hoy en una de las calles de la ciudad, a la gente pobre que engañada sale a gritar sin saber por qué y se ve de repente envuelta en el tumulto subversivo de los agitadores. Prevénganse contra todo eso. No cometan imprudencias. Dejemos que el país siga su vida normal. Por unos días, mientras estamos seguros de que hemos develado completamente los intentos de subversión, estaremos sujetos a una severa disciplina. Por ejemplo, aparte de las medidas ya anunciadas, no se permitirá la formación de grupos mayores de 5 personas en las calles. La policía y el ejército tienen orden de disolverlos. No voy a dejar tampoco que se atemorice a la gente en los barrios pobres. Cualquiera que reciba una amenaza debe llamar a la brigada, debe llamar a la policía
y aquí a una oficina que voy a establecer especialmente en Palacio y de la cual daré más tarde información por la radio y la televisión, para avisar que se le está tratando de presionar, que se le está persiguiendo. Inmediatamente tomaremos las medidas para castigar a los culpables. Quienes se sientan matones en los barrios, se aguanten las ganas de serlo, porque no se lo vamos a permitir. No vamos a entregar a la gente indefensa en manos de los matones adiestrados para la aventura y para el delito. Y mil gracias, repito de nuevo, ciudadanos y ciudadanas de una Colombia libre y democrática, y amigas y amigos, mil gracias. Con el apoyo de ustedes, el gobierno sólidamente apoyado en las instituciones y en las fuerzas militares y de policía, sabrá salvar al país.